Entonces, vamos a suponer que f segunda es continua en un intervalo i y sea c un punto de ese intervalo. A. Si la derivada primera en c vale 0, o sea, c es un punto crítico, y la derivada segunda en c es positiva, entonces c es un punto de mínimo local de f. B. Si f' en c es 0, pero f segunda en c es negativa, entonces c es un punto de máximo local de f. Este teorema resume un poco lo que acabamos de decir, lo que acabamos de ver en el gráfico que nos mostró Gino. Es decir, vamos a ver dos dibujitos. Si tienen que la función, supónganse que el gráfico de la función tiene esa pinta. Hay un punto C en el cual la derivada se hace 0. O sea, ustedes a priori saben que ese es un extremo local. ¿Qué hicimos al principio de la clase cuando todavía no habíamos enunciado esto? El ejercicio 4, para ver si ese extremo era un mínimo o un máximo local, lo que hacíamos era ver que la función primero está decreciendo y después está decreciendo, solamente analizando el signo de la derivada, ¿sí? A la izquierda y a la derecha. Pero acuérdense que para eso tenemos que analizar el signo de la derivada en un intervalo, ¿no? O sea, acá es negativa, después es positiva. Cambio ahora nos está diciendo, bueno, si en ese punto la derivada se hace 0, ¿sí? O sea que acá tenemos tangente horizontal. Pero además, la función está contenta, es cóncava hacia arriba, entonces ese punto necesariamente tiene que ser un punto de mínimo local. Entonces, fíjense, este es un caso en el cual tenemos f' en C vale 0, f segunda en C es positiva, porque hice un dibujito de una función cóncava hacia arriba, ¿sí? Y C es un punto de mínimo local. O sea, este es un ejemplo que ilustra, ilustra el punto A del teorema. De igual forma, si hacemos, voy a hacer ahora una función triste, cóncava hacia abajo, un punto C donde la derivada se anula, o sea, tenemos tangente horizontal. ¿Sí? Entonces, ese punto es candidato a extremo local. ¿Cómo lo hubiéramos chequeado? De vuelta, repito, en el ejercicio 4, cuando empezamos la clase, con lo que sabíamos hasta ese momento. Que primero crece, alcanza la cima y después empieza a decrecer. Ahora sabemos más. Ahora sabemos que si es un punto crítico y además la función ahí está triste, entonces el punto tiene que ser un punto de máximo local. Entonces, fíjense, este es un ejemplo en el cual f' en C vale 0, f segunda en C es negativa y C es un punto de máximo local. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué tiene que ser así? Es como que no hay otra opción. Si bien no hacemos la demostración del teorema, pero es como que no hay otra demostración. No hay otra opción, digo. O sea, si la función tiene esta forma, necesariamente el punto tiene que ser un máximo.
¿sí? Y si la función tiene esta otra forma, necesariamente el punto tiene que ser un mínimo. Y así es como vamos relacionando todo. Entonces, si quieren, como ejemplo, podemos volver inclusive al mismo del 7b. Dejo esto un ratito. Entonces, el ejemplo del 7b, ¿puedo sacar esta hoja un ratito? Supónganse que les digo hallar los extremos locales de f de x, la del 7b, que era x cubo, menos 3x cuadrado, menos 9x más 11, ¿sí? Y obviamente decir si son máximo o mínimo local. Entonces, por suerte ya la habíamos derivado esta función, ¿sí? Y más aún ya habíamos analizado los intervalos de concavidad. Entonces, lo que nos faltaría calcular son los puntos críticos. Entonces, f', ya lo habíamos hecho, era 3x cuadrado menos 6x menos 9. ¿Quiénes son las raíces de esta cuadrática? Bueno, vamos a calcular. Entonces 0 sí, solo sí. Entonces, x vale tanto o x vale tanto. Entonces vamos a calcularlo. Entonces, x1, 2 es menos b, o sea, me queda 6, más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Ahí está. Da eso. 3 y 1. 3 y menos 1. Bueno, perfecto. Entonces, hacemos la cuentita y vamos a llegar a que x1 vale 3 y a que x2 vale menos 1. ¿Sí? Lo podemos chequear, acuérdense, haciendo c sobre a y menos b sobre a, ¿no? El producto y la suma de las raíces. La suma de las raíces me da 3 menos 1 es 2 y eso tiene que coincidir con menos b sobre a. O sea, menos 6 dividido 3 menos 2, con un menos me queda 2. Sí, está bien. Y el producto de las raíces es menos 3 y coincide con c sobre a, que es menos 9 dividido 3. Menos 3. Está, sí. Gracias. ¿Está? Entonces, estos son los puntos críticos. ¿Sí? Estos dos son los puntos críticos. Entonces, ahí la derivada se anula. Entonces, el teoremita que acabamos de ver nos dice que si la derivada se anula y además me fijo qué signo tiene la derivada segunda, entonces eso me va a permitir decir si hay un punto de máximo o un mínimo local. Entonces, ya sabemos que f segunda de x es 6x menos 6, ¿sí? Entonces, evalúo f segunda en los puntos críticos. Y me va a dar f segunda en 3 y f segunda en menos 1. F segunda en 3 es 6 por 3 menos 6. 18 menos 6, 12. Positivo. ¿Qué significa eso?
Entonces vamos al teorema. Y el teorema nos dice que si la derivada segunda en el punto crítico es positiva, entonces el punto es un punto de mínimo local. Entonces, x igual a 3 es un punto de mínimo local. Derivada segunda en menos 1, entonces me queda 6 por menos 1, menos 6. 6 por menos 1, menos 6, menos 6, menos 12, es negativa. O sea, el teorema me dice que en x igual a menos 1 hay un punto de máximo local. ¿Se entiende? Fíjense que si la función entonces tiene derivada segunda, es mucho más fácil hacerlo de esta forma que como lo hicimos en el ejercicio 4a, que decíamos, bueno, acá crece, después empieza a decrecer. ¿Sí? Porque solamente hay que analizar un signo, que es decidir si la función ahí está contenta o está triste. ¿Se entiende? Gino, ¿tenés el gráfico todavía a mano? Vamos a ver estos puntos y efectivamente, vamos a ver. Ya vimos la concavidad hace un ratito, vamos a ver ahora máximo y mínimo local. A ver. Ahí está, entonces fíjense. Deja primero solamente la h. Ahí está. La h, fíjense, en x igual a menos 1 tenemos un máximo local. ¿Sí? Ahí lo vemos, parece que la función vale 16, ¿sí? En ese máximo local. Y en x igual a 3 tenemos el mínimo local. ¿Sí? Que la función vale menos 16. Menos 16. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si agregás el gráfico de h', o sea, de la derivada, fíjense que la derivada de una función polinómica de grado 3 es de grado 2, tenemos una parábola. Y nos muestra dónde, gracias por el color, dónde la función crece y dónde la función decrece. Y también nos muestra los puntos críticos. ¿Sí? Los puntos donde esa curva azul corta el eje de x son justamente menos 1 y 3. Es la cuentita que hicimos recién con Pascal. ¿Tá? Ahí tenemos los candidatos a extremo. Y si ahora agregás la derivada segunda, es una recta. ¿Sí? Esa recta nos da la concavidad. Ya la habíamos visto hace un ratito. ¿Sí? Cuando vemos 6x menos 6. Para x negativo la función está triste, para la x positivo la función está contenta. Ahí ya sé que queda mucho lío ver las tres juntas, pero bueno, es para ilustrar. Francesco, no sé si estás por ahí, vos habías preguntado la clase pasada, ¿qué relación había entre la F, la F', la F segunda? ¿Te acordás? ¿Te queda un poco más claro? Fíjate que, por ejemplo, la F segunda te da información sobre crecimiento y decrecimiento de la F', ¿sí? Y te da información sobre concavidad hacia arriba, hacia abajo de la F. En definitiva, está todo relacionado. Pregunta, a ver, ahora saca Gino, por favor, deja solo la H. Bien, los extremos locales que acabamos de obtener son absolutos. Están respondiendo que no. A ver, ¿alguien quiere decir por qué? Dígalo en el micrófono. Así yo no lo tengo que leer.
Porque tanto el extremo por izquierda, o sea, el extremo mínimo o el máximo tienden a infinito y eso no se contaría como un extremo Claro, o sea, en realidad absoluto. no es, no es máximo, ¿no? O sea, no es que tiende el máximo por derecha. La función tiende a infinito cuando x tiende a infinito y a menos infinito cuando x tiende a menos infinito. ¿Sí? Entonces supera cualquier candidato a máximo absoluto o a mínimo absoluto. Bien, gracias. ¿Se entiende? Entonces, para ver si son absolutos, hay que fijarse cómo se porta la función cuando me alejo de esos puntos. O sea, en definitiva, cuánto te puede alejar y bueno, irte a más infinito o a menos infinito si es que la función está definida en todo R, obviamente. Si